Buen día, muchachos. Este video está elaborado para los estudiantes del grado sexto del Colegio Nuestra Señora del Pilar y tiene como objetivos estudiar tres operaciones entre conjuntos: complemento, diferencia y diferencia simétrica. Además de resolver los ejercicios 14 a 25 de la actividad en clase número 4 propuesta en la guía de estudio. Espero haya realizado la lectura sugerida de las páginas 6 y 7 de la guía. Si aún no tiene el material, puede encontrarlo aquí en la descripción del video. Si no ha realizado la lectura, lo invito a que primero observe el material que tiene y luego sí continúe viendo el video. Muy bien, entonces como les indiqué, vamos a hacer el estudio de tres operaciones entre conjuntos y voy a dar inicio explicando la operación que se conoce con el nombre de complemento de un conjunto. Dice la teoría que encontrar el complemento de un conjunto significa formar un nuevo conjunto con los elementos que le hacen falta al conjunto dado para ser igual al conjunto universal o conjunto de referencia. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto universal, un conjunto cualquiera, que tiene características de ese conjunto universal. Si me piden encontrar el complemento de ese conjunto cualquiera, lo que debo hacer es reunir a todos los elementos que le hacen falta a ese conjunto que me dan para ser igual al conjunto universal. Continúo con la parte teórica. Dice, para simbolizar el complemento de un conjunto A, escribimos, y aquí viene la notación. A con una C arriba indica A complemento. En algunos textos usted va a encontrar, en lugar de la C, va a encontrar una rayita aquí arriba. En cualquiera de los dos casos lo que me están pidiendo es el complemento del conjunto. Esta, vuelvo y repito, es la escritura, es la notación, es la forma de simbolizar el complemento de un conjunto. Y observemos ahora en forma gráfica qué es lo que significa el complemento. Tenemos aquí el diagrama sagital que me indica el complemento de un conjunto cualquiera. Entonces, para este caso, conjunto A, ¿qué debo tener inicialmente? El conjunto universal. Conocemos el conjunto universal con la letra U. Y tengo dentro del conjunto universal el conjunto A. Recuerde que cualquier conjunto es subconjunto del conjunto universal. Entonces, si me piden el complemento, va a ser todos estos elementos que están por fuera del conjunto A, pero que están dentro del conjunto U. Las lineecitas que aparecen aquí, toda esta región rayada que aparece aquí, me está representando al conjunto universal. Representación gráfica por medio del diagrama sagital de lo que es el complemento. Voy a ayudarme ahora de tres ejemplos que ilustren la operación complemento. Entonces dice, dados los conjuntos U, este es el que vamos a tomar como el conjunto universal, U, números dígitos, números del 0 al 9, B, conjunto de números pares del 2 hasta el 8, C, conjunto de números impares del 1 al 9, y D, conjunto de números primos del 2 al 7. Me piden a partir de ahí encontrar primero el complemento del conjunto B. Entonces, si yo necesito el complemento del conjunto B, lo que voy a hacer es a mirar a B, aquí los elementos de B, y voy a comparar estos elementos de B con el conjunto U. Y en el complemento voy a escribir los números que le hacen falta a este para ser igual a este. Entonces, miremos cuáles faltan. El 0 está en U y no está en B. Entonces aquí está 0. El 1 está en U y no está en B. Entonces el 1. El 2 está en U y está en B. Por lo tanto el 2 no se escribe. El 3 está en U y no está en B. Aparecerá en el complemento. 4 está en U y está en B. Entonces no está en el complemento. 5 está en U y no está en B.
por lo tanto está en el complemento. 7 está en U y no está en B, está en el complemento. 8 está en U y está en B, no está en el complemento. 9 está en U y no está en B, por lo tanto está en el complemento. Entonces observemos que los números que están en el complemento son el 0, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, que son los números que no están en el conjunto B. Ejemplo número 2. C complemento. Busquemos cuáles son los elementos que tiene el conjunto universal, pero que no están aquí, que no están en C. C tiene los números impares del 1 al 9. Entonces, ¿cuáles números le hacen falta a estos para ser iguales a estos? Le van a faltar los pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. El 2, el 4, el 6 y el 8, pero además de eso le hace falta el 0. Entonces aquí está, el número 0. Por eso C complemento va a ser entonces el conjunto formado por 0 y los números pares desde el 6 hasta el 8. Luego me piden D complemento. D complemento, en D tenemos números primos desde el 2 hasta el 7, números primos. Entonces vamos a tener que escribir en el D complemento aquellos números dígitos que no son primos. ¿Quiénes no son primos entonces? El 0, el 1, el 4, el 6, el 8 y el 9. Observe que si usted toma el conjunto D y lo une con D complemento, da como resultado el conjunto universal. Y entonces de esta manera he ilustrado por medio de 3 ejemplos la operación que se conoce con el nombre del complemento de un conjunto. Pasemos a estudiar la segunda operación entre conjuntos de hoy. Se llama diferencia. Dados dos conjuntos A y B, encontrar la diferencia entre A y B significa formar un conjunto con los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Dicho esto en otras palabras, A diferencia B significa reunir en un conjunto los elementos que le quedan a A después de que le quito los elementos que aparecen en B. La teoría dice, para simbolizar la diferencia entre A y B, escribimos A menos, este es el menos que normalmente utilizamos para las operaciones en aritmética, A menos B. Aquí me están hablando de la diferencia entre A y B, A menos B. Significa en este caso que lo que voy a tener que hacer es que al conjunto A debo quitarle los elementos que aparecen en el conjunto B. Una nota importante. Hallar la diferencia entre B y A es distinto a encontrar la diferencia entre A y B. Significa que la diferencia entre conjuntos no es conmutativa. Y aquí viene la parte simbólica. A menos B va a ser diferente de B menos A. Es distinto quitarle a A los elementos que están en B que quitarle a B los elementos que están en A. Más adelante, en algunos ejemplos, miraremos esta propiedad conmutativa, cómo es que no se cumple en la diferencia entre conjuntos. Por ahora voy a pasar a explicar la representación gráfica, diagrama sagital, de lo que es la diferencia entre dos conjuntos. Y para esto pues vamos a tener 4 casos distintos. ¿Qué ocurre con la diferencia A menos B? Primer caso, cuando A y B se intersecan. Recuerde que decir que A y B se intersecan significa que ellos tienen algo en común. Que gráficamente lo que tienen en común está aquí. Se representa aquí lo que tienen en común. Entonces, para nuestro caso, decir que a A le quite B, hacer la diferencia A menos B, significa que voy a formar un conjunto con lo que le queda a A. Mira, esto es lo que le queda a A cuando le quito B. ¿Qué le quito? Pues le quito todo esto, le quito esto.
Pero bueno, esto no se lo puedo quitar porque no pertenece a B. En realidad, no pertenece a A, perdón. En realidad lo que pertenece a A de B es este pedacito. Entonces, si al conjunto A, observe este conjunto A, este óvalo que está aquí, le quito este pedazo, esto que es lo que comparten, lo que me queda es esta región que está rayada. Esta región sombreada que aparece aquí es la que me está representando A menos B. Primer caso, si A y B son intersecantes. Segundo caso, ¿qué ocurre si A y B son disyuntos? ¿Qué significa que dos conjuntos sean disyuntos? Pues que no tienen elementos comunes. Es decir, A está por aquí, B está por acá. Podemos observar que entre ellos dos no hay nada común. Cada conjunto tiene elementos completamente diferentes. Entonces, si me piden la resta A menos B, la diferencia de A menos B, tendría que quitarle a A lo que está en B. Pero A no tiene ningún elemento de B. Es decir, si yo tengo que quitarle a A lo que está en B, pero A no tiene elementos de B, entonces A va a quedar completico. Para este caso, entonces, la diferencia entre esos dos conjuntos, A menos B, la diferencia A menos B, va a ser el conjunto A. Aquí lo invitaría a pensar, ¿y qué pasa si en lugar de pedirme la diferencia A menos B, me piden la diferencia B menos A? Invito a que piense y si desea, deje sus comentarios aquí en el video. Pasamos a la tercera gráfica. Explicación de la tercera gráfica. Si A es un subconjunto de B, observe la representación gráfica. A está metido en B. A subconjunto de B. Si yo tengo que hacer la diferencia A menos B, aquí está. Si a A tengo que quitarle los elementos de B, pero A está metido en B, ¿qué le va a quedar a A? Nada, porque cada uno de los elementos de B están aquí. Aquí hay muchos elementos de B, que también son de A. Entonces, si usted a A tiene que quitarle los elementos de B, en ese conjunto diferencia A menos B, no va a quedar nada. Por lo tanto, si A es un subconjunto de B y usted tiene que hacer esa resta, la respuesta es vacío. El otro caso, último caso, se da cuando quien es subconjunto es B. Ahora el caso es B subconjunto de A. El que está adentro es el conjunto B. Si usted a A tiene que quitarle los elementos que están en B, pues tiene que quitarle esta región, este óvalo que está aquí, estos elementos que están aquí. ¿Qué le queda si le quita ese pedacito? Le queda toda esta región que está sombreada. Observe, todas estas rayitas que aparecen aquí me están indicando qué es lo que me queda cuando yo hago esa resta. Y entonces aquí estamos ilustrando A menos B. Y voy a completar la explicación de la operación diferencia con estos cuatro ejemplos. Dados los conjuntos A igual del 0 al 9, números dígitos, B igual 2, 4, 6, 8, números pares del 2 al 8, C igual 1, 3, 5, 7, 9, números impares del 1 al 9, y D igual 2, 3, 5 y 7, números primos del 2 al 7. Vamos a explicar estas cuatro diferencias, estas cuatro restas, estas cuatro diferencias entre esos dos conjuntos. Entonces, el primero me dice, a A quítele B, realice la diferencia A menos B. Ya está aquí la respuesta. Lo que quiero mostrar ahora es qué es lo que ocurre o cuál es el proceso que uno debe hacer para encontrar esa respuesta. Mire, observe, yo lo que haría sería lo siguiente. Tomaría el conjunto A, voy a tomar el conjunto A, y a ese conjunto A que tengo ahí, voy a empezar a quitarle los elementos que aparecen en B. Ahí tengo A. Y entonces empiezo. El 0 no está en B. El 1 no está en B. El 2 está en B.
entonces se lo quito. Le quitamos el número 2. Continúo. El 3 no está en B. Avanzo y encuentro el 4. El 4 está en B, lo quito. El 5 no está en B, lo dejo. El 6 está en B, lo quitamos. El 7 no está en B, lo dejo. El 8 está en B, lo quito. Finalmente, el 9 no está en B, lo dejo. Entonces observe que lo que yo hice fue tomar todos los elementos del conjunto A y fui quitando cada uno de los elementos del conjunto B. Y por eso obtuve esta respuesta. Es un proceso que yo acabo de hacer mostrando paso a paso qué es el análisis o cuál es el análisis que estoy haciendo. La idea es que lleguemos a hacer ese proceso de manera mental. Y entonces ahora pues vamos a explicar qué ocurre con la siguiente diferencia. B menos A. Ahora, al conjunto al que le tengo que quitar es a B. A B tengo que quitarle los elementos que aparezcan en A. Los que estén en A y que estén en B es los que voy a quitar. Entonces, en este caso, partiríamos de B. El conjunto inicial sería B. Y a él vamos a quitarle los elementos que estén en A. Entonces, observemos en A. Tenemos el 0. ¿Aquí está el 0? No. Entonces no tengo que quitarlo ni ponerlo ni nada. Lo único que me están diciendo es quite los que aparezcan en A. El 1, tampoco, igual que el 0, tampoco. El 2. El 2 es el siguiente elemento que está en B y también está en A. Lo quitamos. El 3 no tiene problema, no está. El 4, ese que está ahí, ¿está en A? Sí, sí está, lo quito. El 6, ¿está en A? Sí, lo quito. El 8, ¿está en A? Sí, lo quito. Ya no tengo más elementos. Finalmente me doy cuenta que lo que me queda es un conjunto sin elementos. Por eso aquí ya decíamos que B menos A es igual al conjunto vacío. Y entonces aquí es donde vuelvo a la explicación de esa propiedad que no se cumple en la diferencia entre conjuntos. La propiedad conmutativa no se cumple. Decía la propiedad conmutativa de la siguiente forma. Observe, aquí decía que no se cumplía la propiedad conmutativa porque A menos B es diferente de B menos A. Y ahora con el ejemplo estamos ilustrando precisamente eso. Observemos en el ejemplo. Mire aquí, A menos B es el conjunto formado por estos elementos. B menos A es un conjunto vacío. Claramente A menos B y B menos A son distintos. Eso para complementar lo que decía la notica de que la diferencia entre conjuntos no es conmutativa. Pasemos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 me pide C menos D. Entonces me voy a parar en C. Estos son los elementos de C. 1, 3, 5, 7, 9. Y voy a quitarle los elementos que están en D. Entonces el 1 está en C. ¿Aparece en D? No está. Entonces en la diferencia me queda el 1. Continuemos. El 3 está en C. ¿Aparece en D? Sí, mírenlo, aquí está. Entonces el 3 lo quitamos. El 5 está en C. ¿Aparece en D? Entonces lo quitamos. El 7 aparece en C y está en D. Lo quitamos. Finalmente el 9. El 9 está en C, pero no está en D. Entonces no tengo que quitarlo. Aquí aparece. Entonces por eso la diferencia de C menos D da como resultado el conjunto de elementos 1,9. Y finalizo la explicación haciendo la diferencia D menos C. Ahora es al contrario. Tenemos los elementos de D, 2, 3, 5 y 7. Vamos a quitarle a este conjunto los elementos que también están en este conjunto. Entonces empecemos a mirar. ¿El 2 está en C? No, no está. Por lo tanto queda aquí. ¿El 3 está en C? Sí, lo quitamos. ¿El 5 está en C?
Sí, lo quitamos. El 7 está en C. Sí, lo quitamos. Finalmente, D menos C es igual al conjunto formado por el elemento 2. Y estos ejemplos 3 y 4 me llevan también a ilustrar que la diferencia entre los conjuntos no es conmutativa. Repito, C menos D es diferente de D menos C. En este primer caso, C menos D, a C le quito los elementos que están en D. En este segundo caso, D menos C, a D le quito los elementos que están en C. Y con eso termino la explicación de la diferencia entre dos conjuntos. Y nos falta una operación entre conjuntos. Se llama diferencia simétrica. Ya no diferencia solo. Ahora aquí esta es diferencia simétrica. Y dice de la siguiente forma: dados dos conjuntos A y B, encontrar la diferencia simétrica entre A y B significa formar un conjunto con todos los elementos que pertenecen a la unión entre A y B, pero que no pertenecen a la intersección entre ellos. Entonces, si me piden la diferencia simétrica entre A y B, lo que tengo que hacer es agrupar todos los elementos que son de A y que son de B, pero que no están en los dos conjuntos. Los que se repiten no van a estar en esa unión. Los que hacen parte de la intersección no van a estar en esa unión de los dos conjuntos. Dice además que para simbolizar la diferencia simétrica entre A y B, escribimos este símbolo. A, triangulito B. Este triangulito que aparece aquí, parece un triángulo, ese triangulito que aparece ahí me está pidiendo la diferencia simétrica entre A y B. Entonces, cuando usted observe esta figura en medio de dos letras mayúsculas que me están indicando conjuntos, lo que le están pidiendo es esa operación, diferencia simétrica. Y aquí la nota me dice que la diferencia simétrica entre dos conjuntos es conmutativa. Esta sí es conmutativa. La diferencia sola no lo era. La diferencia simétrica sí. Va a ser lo mismo A diferencia simétrica B que B diferencia simétrica A. Es lo mismo que usted una a los elementos de A con los elementos de B sin los que se repitan, a que usted una los elementos de B con los elementos de A sin los que se repitan. Entonces, en este caso, la diferencia simétrica sí cumple con la propiedad conmutativa. Observemos los diagramas sagitales. ¿Qué se puede dar cuando me piden diferencia simétrica? Tres situaciones diferentes. ¿Qué ocurre si A y B son intersecantes? Pues como A y B tienen elementos comunes y están aquí, miren, estos son los elementos comunes. Y la diferencia simétrica lo que me pide es unirlos a todos, menos a los comunes. Entonces claramente me van a quedar estos de A, esta parte de A que está sombreada, con esta parte de B que también está sombreada. Esas regiones sombreadas son las que me están indicando el conjunto A diferencia simétrica B. Estos de aquí no, porque esos son los que se repiten. Segundo caso, si A y B son disyuntos. Si A y B son disyuntos no tienen elementos comunes. A está por aquí, B está por aquí. Si me piden la diferencia simétrica entre A y B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues juntarlos a todos. Me van a quedar todos los elementos de A con todos los elementos de B en un solo conjunto. Todos. Porque aquí no hay elementos comunes, entonces no tengo que quitar nada. Sencillamente voy a tener que unirlos a todos. Finalmente, ¿qué ocurre si A es un subconjunto de B? A está metido dentro de B. Aquí está. Si A es un subconjunto de B y me piden la diferencia simétrica, pues lo que tengo que hacer es dejar a todos los elementos de B, a todos,
porque unirlo sería pues todo el conjunto B. Pero tengo que quitarle a ese conjunto, tengo que quitarle lo que se interseca, lo que es común. Y lo común es A, porque A está metido dentro de B. Entonces, esta región, esto que está aquí, rayadito, me está representando A, diferencia simétrica B. En el caso, cuando A es un subconjunto del conjunto B. Bien, y entonces terminemos la explicación de la diferencia simétrica analizando los 4 ejemplos que vienen a continuación. Me dan 4 conjuntos, son los mismos 4 conjuntos que hemos trabajado en las 2 operaciones anteriores. Y me piden, primer punto, A diferencia simétrica B. Si usted quiere encontrar la diferencia simétrica de estos dos, entonces lo que tiene que hacer es unir a estos dos, pero quitarle los elementos que se repitan. Entonces, vamos a unirlos, pero vamos a quitar lo que se repite. ¿Qué se repite? ¿Qué elementos tienen en común? Tienen en común el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, como tienen en común el 2, el 4, el 6 y el 8, lo que me queda son el 0, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y entonces aquí tengo A diferencia simétrica B, elementos 0, 1, 3, 5, 7 y 9. En ese primer ejemplo que acabamos de mostrar, el conjunto B era un subconjunto de A. Entonces esa diferencia simétrica era lo que le quedaba a A cuando le quitábamos B, porque era un subconjunto. Vamos a mirar el ejemplo 2, que en ese caso ya no tengo un subconjunto. ¿Qué pasa en el ejemplo 2? B diferencia simétrica C. B diferencia simétrica C. ¿Cómo son B y C? El conjunto B, números pares. El conjunto C, números impares. B y C son disyuntos. Disyuntos, no tienen elementos comunes. Si usted vuelve a la parte teórica, a la gráfica, segundo diagrama, vamos a ir allá. Mira, aquí lo tenemos. Si son disyuntos, ¿qué aparece cuando tengo la diferencia simétrica? La unión de ambos. Entonces, por eso aquí, B diferencia simétrica C, lo que hace es reunir a estos elementos. Los reuní. El 2, el 4, el 6, el 8, con el 1, 3, 5, 7 y 9. Pero recuerde que siempre que entreguemos una respuesta la vamos a entregar de manera organizada. Entonces, por eso usted encuentra aquí que la diferencia simétrica entre B y C son los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Diferencia simétrica entre B y C. Ejemplo 3. Vamos a buscar la diferencia simétrica entre B y D. ¿Cómo son los conjuntos B y D? B y D tienen un elemento común, es el 2. Entonces B y D son intersecantes. Significa que para hacer la diferencia simétrica, lo que voy a hacer es unir a todos los otros elementos menos a ese que tienen en común. Al 2 no, el 2 es común, por eso tengo que quitarlo en la diferencia simétrica. Los comunes no van en la diferencia simétrica. Entonces, ¿quiénes me quedan? El 2 no, me va a quedar el 4, el 6 y el 8. El 2 no, me va a quedar el 3, el 5 y el 7. Aquí 4, 6, 8, aquí 3, 5 y 7. Aquí en orden, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí entonces diferencia simétrica de B y D. Finalmente, ejemplo número 4, diferencia simétrica entre C y D. C diferencia simétrica D. ¿Cómo son C y D? Otra vez son intersecantes, tienen elementos en común. ¿Cuáles son comunes en esos dos conjuntos? El 3, el 5 y el 7. Si usted agrupa lo que le queda, ¿qué le queda? El 1 y el 9,
del conjunto C y el 2 en el conjunto D. Entonces, si usted agrupa lo que le queda, el conjunto final ordenado va a ser 1, 2 y 9. Y con eso termina la explicación de la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Primer objetivo de esta clase, de este video, era dar la explicación de las tres operaciones que nos hacía falta por estudiar: complemento, diferencia y diferencia simétrica. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar los ejercicios de la actividad en clase número 4, ejercicios del 14 al 25. En este video no los vamos a hacer todos. Voy a dejar explicados en este video la solución de 4 de esos ejercicios que están pendientes. Los otros los va a poder encontrar en un documento que voy a dejar anexo aquí en la descripción del video. Entonces vamos a mirar cómo es la solución de algunos de esos puntos de la actividad. Muy bien, y entonces la actividad en clase número 4 lo que nos daba era 6 conjuntos. A partir de esos conjuntos me pedían algunas operaciones. Ya los primeros 13 ejercicios de esta actividad se resolvieron en el video anterior. Hacía referencia a las operaciones unión e intersección. Y hoy pues nos queda terminar de resolver esa actividad número 4. Los conjuntos, como usted puede observar ahí, ya están dados por extensión. En la guía original algunos venían o vienen por comprensión y otros por extensión. También en el video anterior se dio la explicación correspondiente y se llevó cada uno de esos conjuntos a su forma por extensión. Decíamos en el video anterior que lo más conveniente es poder tener la escritura por extensión de cada uno de los conjuntos para de esa manera poder observar mejor cada uno de los elementos y no tener errores en el momento de hacer las operaciones entre los conjuntos. Por eso parto de ahí, de los conjuntos determinados por extensión. Y voy a empezar con la solución del ejercicio 14. Para poder resolver el ejercicio 14 a complemento, lo único que necesito son al conjunto A y al conjunto universal. Entonces me voy a quedar con eso, con el conjunto universal y con el conjunto A, y a partir de ahí voy a dar la explicación de lo que me pide el ejercicio 14. Muy bien, y entonces, como decía, me quedé con lo que necesito. Necesito solo el conjunto universal y el complemento, y el conjunto A, porque lo que tengo que encontrar es el complemento del conjunto A. Recuerde que el complemento del conjunto A es lo que le hace falta a este conjunto para ser igualito a este. Todos los elementos que no están aquí, pero sí están aquí. Entonces, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a ese conjunto A, a este conjunto, para ser igualito al conjunto de arriba? Pues entonces uno empezaría a mirar. Aquí tengo el conjunto A. Vamos a escribir aquí mi conjunto A. Y a partir de ese conjunto, usted va a empezar a mirar qué es lo que le hace falta para ser igual al conjunto universal. Entonces observe. Mire el conjunto universal. El primer elemento es 0. Ese elemento no lo tiene A. Entonces ese elemento va en el complemento. En el conjunto universal está el 1. En A está el 1. Entonces no le hace falta. En el conjunto universal está el 2. En A está el 2. En el universal está el 3. En A está el 3. En el conjunto universal está el 4. En A está el 4. En el conjunto universal está el 5. En A está el 5. De ahí en adelante se me acabó el conjunto A. Y al conjunto universal le quedan todavía muchos elementos. Todos esos elementos desde ahí, desde el 6 hasta el 30, van a ir en el complemento. Todos esos le hacen falta. Entonces el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, 18, 19 y así hasta el 30
Ya lo tengo, ya lo completé. De ahí hasta el 30. Entonces, desde el 6 hasta el 30 van todos. Esos elementos están representando a complemento. Ese conjunto formado por esos elementos es el complemento del conjunto A. Y ahí pues tenemos el ejercicio desarrollado por extensión. Sin embargo, la actividad además de eso nos pide el desarrollo por comprensión y el desarrollo gráfico. Entonces, para el desarrollo por comprensión, busquemos cuáles son las características de los elementos de ese conjunto. Fácil, de 6 a 30, podemos decir que tenemos los números naturales mayores o iguales que 6, menores o iguales que 30. Están todos desde el 6 hasta el 30, pero el 0 queda solito. El 0 queda primero, entonces voy a escribir primero el 0. A complemento está formado por el número 0 y todos los números mayores o iguales que 6 y menores o iguales que 30. Ahí está. Por comprensión, esas son las características que tengo. El número 0 y todos los números mayores o iguales a 6 y menores o iguales a 30. Recuerde que el diagrama sagital lo que me pide es que pongamos todos estos elementos aquí dentro. Afuera, el nombre, pues aquí tengo a complemento, ese es el nombre, a complemento. Y dentro del óvalo aparece cada uno de los elementos de ese conjunto. Entonces con eso terminamos el primer ejemplo de complemento entre conjuntos, ejercicio número 14 de la actividad en clase número 4. Voy a resolver ahora un ejercicio de diferencia, ejercicio número 16. Resolvamos la operación A menos B. Vamos a tomar el conjunto A, por eso tengo aquí únicamente esos dos conjuntos, es lo que necesito. No me interesan los otros por ahora, necesito el conjunto A y el conjunto B. Voy a tomar el conjunto A y voy a quitarle los elementos que aparecen repetidos ahí en B. Los que están en A y que están en B, vamos a quitárselos. Entonces, vamos a ver qué me queda. ¿Qué me queda cuando a A le quito los elementos que están en B? Entonces empecemos. En A está el 1 y el 1 no está en B, entonces me queda. En A está el 2 y el B está en 2, lo quitamos. En A está el 3 y en B no está el 3, lo dejamos. En A está el 4, en B está el 4, lo quitamos. En A está el 5, en B no está el 5, lo dejamos. Entonces la diferencia A menos B es el conjunto formado por los números 1, 3 y 5. Escribamos este conjunto por comprensión. 1, 3 y 5 son números impares. Entonces esa característica tienen, son números impares. Todos los impares no, solamente los impares mayores o iguales que 1, menores o iguales que 5. Entonces eso es lo que voy a escribir. A menos B son números impares. Vamos a escribir aquí números impares mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5. Esos son los elementos que están conformando ese conjunto. No hay más. Y entonces, pues ahora para representar gráficamente A menos B, lo único que tengo que hacer es en un óvalo poner en el interior de ese óvalo los elementos 1, 3 y 5. Veamos cómo queda. Ya lo tengo. Aquí está. Representación en diagrama sagital de A menos B. Tenemos A menos B es el conjunto formado por los elementos 1, 3 y 5. Y con eso, pues damos por terminada la explicación del punto número 16. Un ejemplo más de diferencia. Ejercicio número 19 de la actividad en clase número 4, D menos A. Vamos a tomar el conjunto D y vamos a quitarle al conjunto D los elementos que aparecen en A. Muy bien, entonces empecemos a escribir los elementos de D y le voy quitando los que aparezcan en A, que estén en D y que aparezcan en A. Entonces en D, 0 no está en A, lo escribimos. Aquí el primer elemento que va a aparecer es 0. 1 aparece en A, no lo escribo. 2 aparece en A, no lo escribo. 3
aparece en A, no lo escribo. 4, aparece en A, no lo escribo. 5, aparece en A, no lo escribo. De ahí en adelante, A ya no tiene más elementos. Significa que los que quedan en D, que son 6, 7, 8 y 9, harán parte de D menos A. Voy a escribir esta solución por comprensión y la representación gráfica la vamos a dejar para que usted la haga allá en su casa. Entonces, ¿qué me quedó en el conjunto D menos A? Me quedó número 0, número 0, y además de eso me quedaron los números mayores o iguales que 6 y menores o iguales y menores o iguales que 9. Esos son los elementos de esa diferencia, el número 0 y los números mayores o iguales que 6 y menores o iguales que 9. Recuerden, la representación gráfica va a tener en un óvalo estos elementos que están aquí. Esa sería toda la representación gráfica de D menos A. Voy a resolver ahora el ejercicio número 22. Primero, un ejercicio de diferencia simétrica. A, diferencia simétrica C. Recuerde que la diferencia simétrica me pide unir a los elementos que están en los dos conjuntos, todos los elementos de los dos conjuntos, pero que no escribamos los que se repiten. Entonces yo lo voy a invitar primero a que identifique cuáles son los elementos que se repiten. Observe el conjunto A, observe el conjunto C y mire si hay algo que se repita. Observamos a A y a C y encontramos que el número 3 se repite. Entonces, ese es el número, como ese es el único número que se repite en los dos conjuntos, cuando haga A diferencia simétrica C, voy a tener que escribir todos los que estén en A, todos los que estén en C, menos ese no, ese que se repite no lo voy a escribir. De esa manera, entonces, la diferencia simétrica entre A y C va a quedarnos de la siguiente forma. Empezamos a escribir entonces y el primer elemento que me encuentro es 1, luego el 2, luego está el 3, pero como el 3 se repite, no lo escribo. 4, 5, 6, 9, 12, 15 y 18. Ahí está. Ese es el conjunto A diferencia simétrica C. Conjunto por extensión A diferencia simétrica C. Y ahora debo escribir ese conjunto por comprensión. Entonces, miremos qué características tiene. Ahí podríamos ver que tengo todos los números del 1 al 5 menos el 3. Van todos seguidos, pero el 3 no está. Luego del 6 al 18 son el 6, 9, 12, 15 y 18. Esos números que aparecen ahí son múltiplos de 3, pero no el 3. Todos los demás son múltiplos de 3. Entonces, voy a escribir la primera parte de la siguiente forma. Tengo los números mayores o iguales que 1, y menores o iguales que 5, pero no el 3. Primera característica, desde ahí tengo los que van desde el 1 hasta el 5 y no el 3. Pero además tengo los múltiplos de 3, mayores o iguales que 6 y menores o iguales que 18. Si usted encuentra una mejor forma de escribir la característica de este conjunto, lo invito a que lo escriba ahí en los comentarios de este video. ¿Usted encuentra otra forma de poder escribir esas características? Anímese y compártanos con un comentario cómo escribiría usted la diferencia simétrica entre esos dos conjuntos. Además, le dejo también para que
elabore la gráfica, el diagrama sagital de esa operación, haz diferencia simétrica C. Y voy a terminar con el ejercicio número 24. Muy bien, y el ejercicio número 24 nos pide la diferencia simétrica entre E y B. Conjunto E y conjunto B ya los tengo aquí están. ¿Cómo son E y B? Ningún elemento de B está en E, ningún elemento de E está en B. Significa que B y E son disyuntos, no tienen elementos en común. ¿Qué debo hacer para la diferencia simétrica? Escribir en un solo conjunto los elementos de la unión y quitarle los que se repiten. Pero aquí no se repiten. Entonces escribimos en un solo conjunto los elementos de la unión, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 no está, cuidado, el 9 no está, 10 y 12. Ahí está por extensión E diferencia simétrica B. Escribamos ahora esto por comprensión. Y entonces por comprensión me voy a encontrar aquí, me encuentro dos características, voy a escribirlas. La primera característica que yo veo es que están todos los números mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 8. Luego me salto al 10 y después al 12. Pero voy a escribir primero la primera característica. Números mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 8. Y luego, ¿qué tengo? Números pares, pero no todos. Tengo los números pares mayores o iguales que 10 y menores o iguales que 12. Y ahora sí, con eso queda completo el ejercicio por comprensión. Igual que en el ejercicio anterior, le invito a que si usted encuentra otra forma de escribir las características de ese conjunto, no dude en dejarme el comentario. Y con el ejercicio 24 voy terminando este video. Acabo de explicar 5 ejercicios de la actividad en clase número 4, ejercicios de los del 14 al 25. Todavía quedan 7 ejercicios más, los cuales usted va a encontrar esa solución de esos 7 ejercicios pendientes. Ahí en la descripción de este video va a aparecer un archivo en PDF del cual usted puede descargar el complemento de la solución de esta actividad. También con esto estoy dando por terminado el estudio del tema de conjuntos. Han sido varios videos que nos han llevado a abordar desde la definición, pasando por la determinación, la representación gráfica, la relación que hay en los conjuntos, a cada una de las operaciones. Tenemos también la relación de pertenencia, de contenencia, cada una de las relaciones que hay entre los conjuntos. Y termino hoy con este video la parte de las operaciones. 2 videos de operaciones. En el anterior video explicamos la unión y la intersección. En este video terminé las operaciones explicando complemento, diferencia y diferencia simétrica. Lo invito a que, si no ha entendido algo de cada uno de los videos que hemos trabajado, si todavía le quedan dudas de las temáticas que se han abordado, no olvide hacer sus preguntas, ya sea en los comentarios de los videos o entrando al blog de la asignatura, cuyo enlace también lo va a encontrar en la descripción de este video. Con esto nos queda ahora pendiente resolver una actividad complementaria en la cual vamos a trabajar algunos ejercicios que me permiten reforzar la temática que hemos abordado. Termino entonces este video y de esa manera el tema de conjuntos. Un fuerte abrazo, que sigan estudiando así de juiciosos y que se sigan cuidando. Que estén muy bien.